nueva edición de esto que es el semanario de AMEP TV. Tenemos mucha información para compartir con vos porque fue una semana bastante complicada y sobre todo a nivel informativo con muchas cosas y muchas novedades. Así que arrancamos rápidamente este semanario. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las entrevistas más importantes que pasaban por AMEP TV y también por Radio AMEP. En este caso el programa En Transición, conducido por Alberto Letieri, se anticipó a las medidas que luego presentó Toto Caputo, donde se refirió a cuáles son los cambios que implementaría la gestión de Javier Milei. Seguimos en Transición y ahora estamos en comunicación con Osvaldo D'Ameno. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buenos días. Buen día, Alberto. Es un gusto estar con vos y con tu audiencia. Bueno, asumió Javier Milei, se han hecho algunos anuncios, otros están en la expectativa. ¿Cómo lo vas evaluando todo esto que está sucediendo? Bueno, todo el proceso electoral argentino ha sido muy complicado. Ha habido distintas alternativas que se fueron cayendo a medida que transcurría el tiempo y llegamos a un balotaje absolutamente inesperado en el cual la gente dio un veredicto contundente que lleva a Javier Milei a la presidencia, un candidato outsider verdaderamente, que hizo la pelea desde fuera del sistema, mientras que todos nos mantuvimos dentro del sistema para discutir posiciones políticas y no vimos venir una reacción popular tan fuerte de desagrado, de enojo, de hartazgo, que superó todo lo que el sistema político estaba previendo. Y bueno, y aquí estamos esperando a ver cuál va a ser el resultado de las primeras medidas que se van a anunciar hoy, sobre todo en materia económica, y viendo cuál será el desarrollo del proceso. Bueno, se han hecho algunos anuncios respecto de empleados públicos, respecto de las pautas de los medios, en general, que plantean un clima complejo, sobre todo a partir de lo que fue el discurso presidencial, en el cual recurriendo a estadísticas que no se corresponden con las que manejan los datos oficiales, ni tampoco la mayoría de los especialistas. Milei planteó un escenario o una alternativa de estanflación y de hiperinflación realmente alarmante, ¿no? Sin duda que los números que dio sorprendieron profundamente a todo el mundo porque no se esperaba esa idea que tiene él de cómo está la situación. Uh-huh. Ahora bien, es evidente que se abre una instancia distinta. Nosotros, que estuvimos sosteniendo la candidatura de Schiaretti y de Randazzo, siempre tuvimos una posición opuesta a la del gobierno, de Alberto, de Cristina y de Massa, y también una posición opuesta al macrismo y por lo tanto a la postura de Patricia Bullrich. Pero bueno, nosotros quedamos afuera del balotaje y algunos intentos que se hizo con anterioridad, como para hacer el frente de frentes, que hubieran cambiado un poco el escenario de la oposición, tampoco fueron viables en virtud de la oposición férrea de Macri. Y bueno, la gente optó. Esto me hace pensar también que a veces se espera del voto algo que excede a la capacidad del votante. Nosotros esperamos que cada voto hable del pasado, del presente, del futuro, que sancione a los que estuvieron mal, que premie a los que estuvieron bien, que diga hacia dónde tiene que ir el gobierno, que diga qué medidas tiene que adoptar, y eso es evidente que no lo puede hacer un simple voto. Y es hora de que nosotros democráticamente nos vayamos planteando para el futuro cuáles son las cuestiones que deben ser habladas, conversadas, manejadas por la totalidad del cuerpo político del Estado,
para que luego el voto cumpla con el rol muy importante que tiene, pero no la cuestión decisiva que nosotros estamos acostumbrados a otorgarle. Hoy en día, los que han votado a Milei en el balotaje lo han hecho por distintas razones. Por distintas razones es muy posible que Milei a algunos les satisfaga lo que vaya a hacer y a muchos otros no. Pero bueno, ese es un defecto que tenemos como sistema democrático, republicano, federal, y hay que hablarlo con seriedad para el futuro. Solo nos queda, para los que quedamos afuera de este balotaje, tratar de apuntalar la paz social, tratar de apuntalar la gobernabilidad, la institucionalidad, y apoyar lo que nos parezca deseable o bueno, y discutir lo que no compartamos. Creo que viene un cambio muy importante en todo el cuerpo político del país, y esperemos ver si podemos salir bien librados. Sí, algunos dicen, bueno, en realidad el voto de Milei es el 30% que recibió en la primera vuelta, otros te dicen que si tomamos el total del padrón, ese 50 y pico, 50% en realidad se reduce al 41%, otros te plantean que muchos lo votaron pensando que no iba a ser lo que decía, otros que en realidad las cualitativas planteaban que la gente que votó a Milei en realidad tenía o respaldaba políticas de mayor presencia del Estado y demás, pero en la práctica, digamos, tenemos un sistema que tiene ciertas reglas de juego, hay alguien que ha ganado la elección de manera inobjetable y sobre ese contexto es donde debe trabajarse, ¿no? Creo que me parece que hay una falencia, y respecto a lo que vos decías, que es el hecho de que no contábamos con mecanismos de control de la ciudadanía respecto de la gestión de gobierno, y creo que esa es una de las deficiencias mayores, es decir, no solo el tema del origen de los mandatos, sino fundamentalmente de la legitimación de las gestiones. Eso es, exactamente es así, suscribo lo que vos decís, pero a la gente se le da esta posibilidad y la utiliza. Así es. Está en todos nosotros tratar de ir mejorando esto para que no solamente el voto sea por una persona, sino que sea también por un montón de cuestiones que van ligadas a la gestión del gobierno. Uh-huh. Me parece. Vos decías, Osvaldo, que digamos, en principio un respaldo a la candidatura de Schiaretti con Randazzo, luego que de caras al balotaje yo creo que hubo señales bastante evidentes de respaldo a la candidatura de Milei. Y finalmente ahora hay una participación de actores muy próximos a Schiaretti, e incluso se habló de la alternativa de que Randazzo fuera presidente de la Cámara de Diputados. ¿Esto implica un apoyo crítico? ¿Implica estar dentro de la nueva gestión? No, yo no creo que implique estar dentro de la nueva gestión, sino que implica un respaldo crítico, es decir, ante la posibilidad de que la oposición sea intransigente, por lo menos tener la posibilidad de conversar lo que esté mal que el gobierno proponga, tratar de buscar soluciones factibles, viables, y bueno, apoyar lo que esté bien. Yo creo que una de las tareas principales que tiene el gobierno, no sé si Milei lo verá de esta manera, es ir desarmando progresivamente un andamiaje de corrupción que acompaña al funcionamiento del Estado desde hace muchos años. Uh-huh. Es muy difícil mirar con profundidad cualquier sector del Estado sin descubrir que hay cosas que no están de acuerdo con la ley. Es decir, el Estado argentino se ha convertido cada vez más a opciones negras en contra de las que estarían permitidas por la legislación y por la Constitución. Todos hemos internalizado eso, hemos tolerado,
Y llegamos a un momento en que eso es un peso muy grande, y va a ser muy difícil eh, desarmarlo o atemperarlo. Me parece que allí se tendría que concentrar el gobierno. No creo que el empleo público sea tan significativo, eh, pero sí ver de dónde hay un flujo de dinero que no corresponde y tratar de adecentarlo, por decir algo. ¿Y vos pensás que con figuras, qué sé yo, que tienen una trayectoria en la política y que en muchos casos han sido cuestionados, es posible dar este golpe de timón? Sí, se ejerce el liderazgo de una manera clara y Ujú. transparente. Yo no creo que haya problemas. No sé si vos decís por Rodolfo Barra, que estuvo con Menem, puede ser, por el ministro del Interior, que también es un hombre de la política. Por eso me parece que el No, discurso pensaba también acicata, en cambió. Caputo, por ejemplo, Ah, sí, y sí, por supuesto. Bueno, bueno, ahí está. yo creo que Entonces, Barra y el caso de Guillermo Franco son dos cuadros políticos indudables claro, que de alguna claro. manera se pueden amoldar o inscribir, y de hecho Franco ha Sí, sido muy eficiente en esa sí, tarea de plantear una sí, sí, propuesta subordinado de un liderazgo. Más temor le claro. tengo a aquellos que representan intereses concretos dentro del órbita del mercado y que ya tienen antecedentes, en este caso en la gestión de Mauricio Macri, que realmente son más que cuestionables, ¿no? Es decir, que tienen un juego Sí, propio. señor. Claro. Bueno, a eso yo me refería cuando decía que estamos desprovistos, prima facie, de la posibilidad de interferir en lo que se vaya a hacer. Lo haremos ex post facto. Ujú. Y si estos temores son reales, y bueno, tendremos que tratar de encontrar el camino entre todas las fuerzas democráticas que tienen el sistema político argentino. Bueno, ¿qué estás haciendo concretamente por estos días, además de participar de este espacio? ¿Qué estoy haciendo? Claro, sí, es Mira, yo decir, de estoy, alguna manera porque estamos planteando esta idea de acompañar de manera crítica y te quería preguntar un poco desde dónde, sí, ¿no? sí, sí, bueno, yo sigo perteneciendo al esquema de Schiaretti y de Ujú. Randazzo, y, y tengo cierta autonomía aquí en la ciudad de La Plata, Sí. por una cuestión de tiempo y de conocimiento de la gente conmigo y yo en mi actuación. Es decir, yo acompaño el movimiento de Hacemos por nuestro país, y espero que sea lo suficientemente fuerte como para crecer, como para imponer nuestras ideas centrales, que son desde un peronismo renovado, desde un peronismo liberal, democrático, republicano, y, y del interior por sobre todas las cosas, para equilibrar un poco del poder del peronismo del AMBA, que tiñe toda la actuación política del país. Es decir, tratar de lograr desde una posición distinta una mejor presencia, una mayor presencia, mayor potencia, inclusive electoral, de muchísima gente que ve que no hemos caminado por el buen sendero los que hemos estado en esta postura. Qué sé yo. Creo que nosotros tenemos mucho para trabajar en eso. Yo Ujú. confío en que podamos hacerlo. Y a la vez, esto tiene que ir en paralelo con el desarrollo de las acciones del gobierno, ¿no? Porque nosotros no podemos plantear hipótesis de futuro desligándonos de la realidad diaria, cotidiana. Así es, y ahí entonces te quería preguntar, a partir de tu larga experticia, del reconocimiento de las tareas que has desempeñado allí donde te ha tocado actuar, ¿cómo imaginás la relación entre el Estado Nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires a partir de esta diferencia de signo político tan marcada?
Mira, contra lo que piensan muchos, yo creo que va a haber una convivencia, digamos, compatible con las necesidades de ambos estados. Ujú. A mí me parece que Milei, una cosa es lo que ha dicho, y lo sigue diciendo frente a la multitud, como el otro día en la puerta del Congreso, y otra es la realidad con la cual se ha manejado. Ujú. Creo que Milei ha demostrado hasta este momento eh, un cierto realismo político, y me parece que en la provincia de Buenos Aires va a encontrar la posibilidad de establecer un diálogo y una comunicación. Me parece que no va a haber un choque de dos trenes en sentido contrario. Yo creo que no le conviene a ninguno de los dos, en realidad, tener una posición de confrontación y que, por más que no los une el amor, Claro, tal vez los unirá el espanto. es posible, pero eh, vos fíjate que, eh, por ejemplo, Kicillof no tiene una postura muy cercana a la cámpora, Ujú. eh, así que por ese lado él puede tener un diálogo con Milei, que ha centrado su oposición, sobre todo en Cristina y en la cámpora más que nada. Así que yo me parece, y por otra parte, el realismo impone que Kicillof ha sido reelecto, por ser 8 años gobernador de la provincia, la principal provincia del país, no puede estar desagregada del funcionamiento general de las instituciones en la Argentina. Ujú. Independientemente que también pienso que Milei va a tratar de buscar en el interior del país una base que Sí. le permita moverse con cierta soltura y con cierta posibilidad de éxito. Bueno. Nosotros, por ejemplo, Sergio Massa, que hablaba de la unidad nacional, no fue creíble porque, bueno, la personalidad de Sergio no lo hace muy creíble en virtud de su trayectoria. Milei no hablaba de la unidad nacional, pero tiene la posibilidad de hacer muchas acciones en pos de la unidad nacional. Sí, a ver, Sergio Massa, no olvidemos, estuvo a 3 puntos de ser presidente, ¿no? En la primera vuelta. No, lógico. Digo, pero también creo que si quiere gobernar en paz, de alguna manera esa propuesta de gobierno de unidad va a tener que implementarla no ya Massa, sino Milei. Yo coincido con eso. Bueno, bueno, Osvaldo, se nos está acabando el tiempo, pero siempre la verdad es un placer y es muy ilustrativo hablar contigo, así que vamos a seguir molestándote. Y bueno, esperemos que todo sea lo mejor posible, en paz, en armonía y que, bueno, yo no sé si mi ley implica una nueva época, pero sí creo que hay una nueva época que nos está esperando más allá de mi ley y que ya ha empezado a manifestarse desde hace algún tiempo aquí en la Argentina. Sin ninguna duda, me parece que hay un cambio de época política. En este momento le ha tocado a Javier Milei ser el primer magistrado, más ganudo. Depende de él guiar los destinos del país y tratar de llevarnos a un puerto tranquilo, de aguas en paz, como vos dijiste recién. Y bueno, y ahí estaremos todos tratando de ayudar. Pero pase lo que pase con el gobierno de Milei, evidentemente hay una etapa política nueva en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias Osvaldo, seguiremos en contacto. Y bueno, aquí terminamos nuestro programa de hoy de En Transición con Claudio Caníbal en los controles, como siempre por Radio AMEC, porque el universo te escucha. Este martes, el ministro de Economía de la gestión de Javier Milei, Luis Toto Caputo, presentó las medidas que implementaría para poder controlar el tema de la inflación y también habló de cuáles son los cambios que se vienen para la Argentina en los próximos 4 años.
Buenas tardes a todos los argentinos. Primero quería agradecer a todos nuestros votantes y también a los que no nos han votado. De eso se trata la democracia y la libertad. Agradecerle también al presidente por haber confiado en mi equipo para un momento tan difícil como este que estamos enfrentando. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5,5 puntos de producto, con un Banco Central con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Una emisión monetaria en estos años, en estos 4 años, de más de 20 puntos de producto, que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual y que castiga a los argentinos todos los días. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real. Deudas de más de 400.000 millones de dólares entre pasivos del Banco Central, deudas del Tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deuda con organismos multilaterales de crédito. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe. Y para solucionar este problema, lo primero que tenemos que lograr es identificar, reconocer la génesis de este problema. Este es un punto central. Me voy a detener un poco aquí para explicar esto. Si uno dijera, yo lo he hecho muchísimas veces en charlas durante muchísimos años, si uno le preguntara a la mayoría de los argentinos cuál diría que es el mayor problema, la deuda, la inflación, el dólar o el déficit fiscal, siempre la mayoría de las respuestas, diría más del 95% de las respuestas, se lo llevaba la deuda, la inflación y el dólar. Prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Lo que se manifiesta como los problemas son en realidad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit. ¿Qué es el déficit? Bien simple. El déficit es cuando se gasta más de lo que se recauda a nivel de país. Déjenmelo llevar a sus hogares. Si un hogar gasta 120.000 pesos y gana 100.000 pesos, bueno, evidentemente a alguien le tuvo que haber pedido prestado 20.000 pesos, ¿sí? Cuando lo que ustedes llaman estar en rojo a nivel de Estado se denomina déficit fiscal. Ahora, funciona prácticamente igual que en sus casas. Digamos, ustedes le pueden pedir prestado plata a un banco, a un familiar, a un amigo. Bueno, a nivel de país, si el país quiere gastar más de lo que recauda, le pide al mercado plata, le pide a los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, o le pide al Banco Central que se lo imprima. Ahí, si quieren, está esa sutil diferencia. Digo sutil porque aún en ese caso también es deuda. Entonces, los problemas que se originan de financiar ese déficit son los problemas que le llega a la gente, ¿sí? Si se financia ese déficit excesivamente con deuda o repetidamente con deuda, se terminan generando problemas financieros. Si se financia con emisión del Banco Central, ¿qué es lo que pasa? Hay una sobreabundancia de pesos
como con cualquier bien, cuando hay sobreabundancia de un bien, ese precio cae. Si hay sobreabundancia de naranjas, el precio de las naranjas cae. Si hay sobreabundancia de petróleo, el precio de la nafta cae. Si hay sobreabundancia de pesos, el precio de los pesos cae. ¿Cómo se manifiesta esto? Cae con respecto a los activos financieros, como el dólar, y cae con respecto a los bienes de la economía, o sea, inflación. Esas son las cosas que la gente le llegan, que la gente percibe, problemas de inflación, deuda, dólar. Ahora, el origen de ese problema siempre ha sido fiscal. ¿Y cuál es la razón de nuestras crisis recurrentes? Es que nosotros siempre como país nos hemos focalizado en querer solucionar las consecuencias, pero nunca el problema. Políticamente, digamos que siempre hemos sido adictos al déficit. Entonces, solucionar las consecuencias nunca han solucionado la raíz del problema y por eso siempre hemos caído en crisis recurrentes y en buscar falsos culpables. Entonces, típicamente, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos últimos 100 años? Bueno, los problemas de deuda los reestructurábamos la deuda y le echábamos la culpa a los que nos prestaron. Si teníamos problemas de inflación, poníamos precios cuidados, control de precios y le echamos la culpa a los empresarios. Si tenemos alguna escalada en el dólar, le ponemos cepo y le echamos la culpa a los especuladores. Y el déficit, bien, gracias. Y esa es la razón por la que las crisis se repiten y se repiten. Imagínense ustedes que si reestructurar la deuda fuera la solución, bueno, ya la reestructuramos 9 veces, deberíamos ser Suiza. Y sin embargo, estamos cada vez peor, porque la respuesta nuestra a estos problemas siempre ha sido atacar las consecuencias, pero nunca el problema. Siempre ha habido una actitud política de siempre gastar más de lo que se recauda, independientemente de lo que se recaude. Cuando se recaudaba 100, se quería gastar 120, cuando se recaudaba 120, se quería gastar 140, cuando se recaudaban 140, porque seguíamos subiendo impuestos, se gastaba 160, y siempre hemos seguido ese patrón. Si quieren más datos, de los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 113, es decir, constantemente, prácticamente todos los años vivió en déficit. Esto quiere decir siempre tuvo que buscar cómo financiar ese déficit. Como ya vimos, cómo se financiaba, cómo se financia, con deuda o con emisión. Esto es lo que es muy importante que se entienda, porque en Argentina esta relación entre el déficit y su financiamiento, en la gran mayoría de los ciudadanos, está rota. Digamos, para muchos el tomar deuda es casi un capricho del ministro de Economía de turno, y no es así. El problema, de vuelta, es siempre el déficit fiscal, el gastar más de lo que se recauda. Esa es la razón de nuestros problemas. Por eso ahora lo que nosotros venimos a hacer es lo opuesto a lo que se ha hecho siempre. Nosotros lo que venimos a hacer es a solucionar este problema de raíz, justamente para no tener que padecer más esas consecuencias, para no tener que padecer más inflación, para no tener que padecer más pobreza. Para eso es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal. Y esto hoy representa una oportunidad para todos porque es la primera vez en más de 100 años que llega al gobierno un candidato que explica esto, que la gente lo entiende y lo vota muy mayoritariamente. Cuando yo era chico y por muchos años hubo siempre candidatos que intentaron explicar esto, pero nunca tenían más de 5 o 6% de los votos. Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata,
que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos. Para solucionar entonces este problema, voy a proceder a leerles las medidas que componen este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. Paso a enumerarlas. Entonces, 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. 7. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino.
9. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado. Cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas 2 semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Por toda esta situación de emergencia que vamos a vivir, es también que el presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo. Y es por eso que vamos a complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Para terminar, déjeme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. Muchas gracias. Vamos ahora al ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque en este caso Axel Kicillof, que fue nuevamente reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires, tomó el juramento a todos sus ministros. A continuación, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires va a proceder a tomar juramento al gabinete de la provincia que ha sido designado. Convocamos a la señora Daniela Vilar, designada en el cargo Ministra de Ambiente. Daniela Marina Vilar, jurás por Dios, por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Ambiente para el que fuiste designada, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, sí juro. Si así no lo haces, que Dios y la patria te lo demanden. A continuación, convocamos a la señora Jessica Rey, designada en el cargo Ministra de Comunicación Pública. Jessica Laura Rey, jurás por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Comunicación Pública para el que fuiste designada, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Si así no lo haces, que la patria te lo demande.
Finalmente invitamos al señor Javier Rodríguez, designado en el cargo Ministro de Desarrollo Agrario. Javier Leonel Rodríguez, jurás por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Desarrollo Agrario, para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Si así no lo haces, que la patria te lo demande. Andrés Larroque, jurás por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Desarrollo de la Comunidad para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Si así no lo haces, que Dios y la patria te lo demanden. Al señor Carlos Bianco, quien ha sido designado en el cargo de Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carlos Alberto Bianco, jurás por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Gobierno para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Sí, juro. Si así no lo haces, Dios y la patria te lo demanden. A la señora Silvina Batakis, quien ha sido designada en el cargo de Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano. Silvina Aida Batakis, jurás por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano para el que fuiste designada, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Si así no lo haces, que Dios y la patria te lo demanden. El señor Pablo López, designado en el cargo Ministro de Hacienda y Finanzas. Pablo Julio López, jurás por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Hacienda y Finanzas para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Si así no lo haces, que la patria te lo demande. Señor Gabriel Catopodis, designado en el cargo Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos. Gabriel Nicolás Catopodis, jurás por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Si así no lo haces, que Dios y la patria te lo demanden. Al señor Juan Martín Mena, designado en el cargo Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Juan Martín Mena, jurás por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Sí, juro. Si así no lo haces, que la patria te lo demande. Señora Estela Díaz, quien ha sido designada en el cargo Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Estela Elvira Díaz, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual, para el que fuiste designada, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Por las y los 30.000, por las que no están, por el pueblo bonaerense, sí, juro. Si así no lo haces, que la patria te lo demande. Augusto Costa, designado en el cargo Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Augusto Eduardo Costa, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Sí, juro. Si así no lo haces, que la patria te lo demande. Señor Nicolás Kreplak, designado en el cargo Ministro de Salud. Nicolás Kreplak, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Salud, para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Sí, juro. Si así no lo haces, que la patria te lo demande. Señora Agustina Vila, designada en el cargo Secretaria General de la Gobernación. María Agustina Vila, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretaria General, para el que fuiste designada, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Sí, juro. Si así no lo haces, que la patria te lo demande. Señor Javier Alonso, designado en el cargo Ministro de Seguridad. Eduardo Javier Alonso, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Seguridad, para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Sí, juro. Si así no lo haces, que la patria te lo demande. Señor Jorge Walter Correa, designado en el cargo Ministro de Trabajo. Jorge Walter Correa, jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Trabajo, para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Por una patria justa, libre y soberana, sí, juro. Si así no lo haces, que Dios y la patria te lo demanden. Señor Alberto Silioni, designado en el cargo Director General de Cultura y Educación.
Alberto Estanislao Silioni. Jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Director General de Cultura y Educación, para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Si así no lo haces, que la patria te lo demande. María Cristina Álvarez Rodríguez, designada en el cargo Jefa de Asesores del señor Gobernador. María Cristina Álvarez Rodríguez, jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Jefa de Asesores del Gobernador, para el que fuiste designada, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Por más justicia social para el pueblo bonaerense, sí, juro. Si así no lo haces, que Dios y la patria te lo demanden. Señora Florencia Saintut, designada en el cargo Presidenta del Instituto Cultural. Florencia Juana Saintut, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta del Instituto Cultural, para el que fuiste designada, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Por la patria que soñaron los 30.000, por Néstor y Cristina, sí juro. Si así no lo haces, que la patria te lo demande. Señor Jorge Donofrio, designado en el cargo Ministro de Transporte. Jorge Alberto Donofrio, jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Transporte, para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y para cuidar al pueblo bonaerense, sí juro. Si así no lo haces, que Dios y la patria te lo demande. Señor Santiago Pérez Teruel, designado en el cargo Asesor General de Gobierno. Santiago Carlos Pérez Teruel, jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Asesor General de Gobierno, para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Si así no lo haces, que Dios y la patria te lo demanden. Muchas felicidades. Para finalizar, escuchamos las palabras del señor gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires. Habla para todos y todas, Axel Kicillof. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Empiezo por referirme al lugar en donde estamos, que nos llena realmente de orgullo. Ustedes saben que esta sala ginastera, que algunos tal vez no habían tenido oportunidad de venir a visitar y a conocer en esta etapa, esta sala ginastera había estado cerrada durante 7 años, prácticamente condenada, ¿no?, a un cierre definitivo si no se emprendía la recuperación
del teatro argentino en su conjunto, de esta sala ginastera. Es un orgullo para este gobierno, es un orgullo para esta ciudad, es un orgullo para mí que esta vez la Jura de Ministros se haga acá, en esta sala. Se inauguró, no Flor, el 20 de abril de este mismo año. Ya pasaron por acá espectáculos importantísimos del arte bonaerense. Hoy escuchábamos al coro, a la orquesta. No sé ustedes, pero a mí me tocó afuera saludar a los miembros, a los chicos y a las chicas del coro, llena de emoción, porque tiene que ver con el fomento, con la inversión, con el acompañamiento. Algunos lo llaman gasto público. Yo lo llamo inversión en cultura, en identidad, en orgullo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, voy a ser breve porque sigue esto, nuestra primera reunión con el nuevo gabinete. Y la verdad que los tiempos, como habrán visto, estos últimos tiempos, pero a partir del día de ayer, estamos en un escenario todavía mucho más complicado, así que vamos a ponernos inmediatamente manos a la obra a trabajar en esto. Quería agradecerle, andan por acá, a Sergio, a Julio, a Agustín, a Leo, a Martín, ministros del gabinete salientes. Atravesamos una etapa distinta, pero también compleja y dura. Incluyó la pandemia, incluyó después hechos internacionales absolutamente extraordinarios, como es el caso de la guerra, luego la sequía, la situación económica. La verdad que ha sido un tiempo difícil, pero a ellos un eterno agradecimiento por habernos acompañado durante este tiempo. Luego, con ese lema de que equipo que gana no se cambia, ¿no, Augusto? Es así. Tenemos un gabinete de una composición similar a la que la peleó durante el primer mandato, que acompañó, que recorrió toda la provincia de Buenos Aires. Lo habíamos dicho, en Buenos Aires no era ni un hecho de marketing ni una acción de campaña electoral. Lo habíamos hecho durante la etapa del 16 al 19, pero era una forma de gobernar. Una forma de gobernar con cercanía, es una palabra ambigua, con presencia en una provincia tan vasta, tan diversa, en una provincia de 17 millones de habitantes, de más de 300.000 kilómetros cuadrados, de 135 municipios, una provincia que es 40% aproximadamente de la República Argentina en términos de población. Hoy me acompaña también un diputado de Uruguay, un país cercano de 3 millones de habitantes, 6 veces más la población tiene solo la provincia de Buenos Aires. Así que esto requería un empeño, un compromiso enorme que se puso en marcha desde el primer día. Todos esos ministros recorrieron todos los municipios, todos ellos 2, 3 vueltas a la provincia, y no de visita, no a saludar, no a ver a alguien, sino simplemente a gestionar, a llevar obras, a llevar acciones de gobierno, a llevar resultados del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hemos logrado, en una provincia que recibimos, como decíamos, en forma de tierra arrasada, endeudada, con un Estado abandonado, con un Estado desmantelado. Bueno, había que ponerla en pie. Esa fue la tarea de la etapa anterior. Quiero también darle la bienvenida a Javier, a Juan Martín, a Cato,
a Silvi, amigos, compañeros que se suman a este gabinete. En momentos, como decía recién, complejos. No voy a abundar sobre la cuestión, hablamos un poco en la legislatura. Y hoy, además del orgullo de tener el Teatro Argentino, así como ustedes lo ven, esplendoroso, tenemos el orgullo, y ayer se vio, de que el intendente de la Ciudad de La Plata fue un miembro de nuestro gabinete, el mejor intendente de la historia de la Ciudad de La Plata, inicia su 5º mandato. Julio, ahora sí, nos sentimos en casa. Gracias por lo que planteaste para esta ciudad. Hablábamos ayer en el Paseo Dardo Rocha de que la tarea de la identidad, la tarea de la integración, la tarea de recuperar el orgullo de la provincia de Buenos Aires necesitaba que su capital estuviera en sintonía. La capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, es una ciudad que tiene estas joyas del patrimonio histórico provincial y nacional, pero es una ciudad que ha sido también descuidada de manera imperdonable. Así como en cada una de las áreas de gobierno vinimos a reconstruir la provincia, pero vinimos también a transformarla. Hablábamos de la cantidad de obras, de lo que se hizo en salud, en educación, en producción, en cultura, en transporte, en ambiente, en mujeres, en desarrollo, en trabajo. Puedo nombrar uno por uno a los ministerios y a los resultados que han dado, pero quiero decir que lo que a todos nos tiene angustiados es que esa transformación ya ha sido asumida como una necesidad por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que se expresó durante las elecciones en las urnas. Nos dieron un mandato que es seguir con la transformación de la provincia. Lo hemos pedido de manera muy respetuosa de las instituciones y de la voluntad popular, porque hoy hay un gobierno nacional que tiene otra orientación y otra tendencia. Pero nosotros tenemos ese mandato, tenemos esa vocación y vamos a luchar de manera denodada por continuar con ese mismo ritmo, con esa misma capacidad, con esa misma respuesta a las necesidades que son tantas del pueblo de la provincia. Yo le pido a este gabinete, que hoy queda ya formalmente constituido, que como la vez pasada hablábamos de un gabinete militante, y lo fue, esta vez vamos a tener que poner probablemente mucha más creatividad, mucha más militancia para seguir adelante con lo que nos propusimos. Así que con estas palabras, yo como gobernador, Vero como vicegobernadora y todo el gabinete nos comprometemos a honrar el compromiso ante el pueblo de la provincia. Pasamos ahora a hablar de otro ámbito, en este caso tiene que ver con lo científico, con los jóvenes y también con cómo influye esto en la salud. El programa Opiniones a la Carta, conducido por Alberto Giordano y Omar Gabrieli, que va los lunes de 16 a 18 horas por Radio MEP, tuvo una interesante ida y vuelta con científicos argentinos que nos contaron cuáles son los avances y cómo estamos en materia científica. Bueno, yo en primera medida quiero agradecerle a los cuatro, porque realmente es un honor poder tener biólogos y fundamentalmente doctores en biología e investigadores, ¿no? Yo creo que una de las cosas de lo cual la República Argentina siempre ha sido nombrada o ha trascendido es por la fuga de cerebros, y aquellos cerebros que se quedan, muchos de ellos, tanto los que se quedan como los que se han fugado, han tenido alguna relación
con esta ciencia tan interesante que es la biología, de la cual yo como médico adhiero plenamente, porque nosotros como seres humanos, creo que, no sé lo que dirán ellos como biólogos, pero creo que formamos parte del ecosistema biológico como seres humanos. Lo que me gustaría preguntarle en primera, digamos, como primer pregunta para romper el frío, ¿no? Es fundamentalmente a la doctora Sabrina Soria. Yo a los 4 los conozco, a uno por obvias razones lo conozco. Pero a Sabrina yo le quiero decir, a ver, porque, a ver, yo lo que digo, nosotros en medicina estudiamos medicina, nos recibimos de médicos. El término doctor realmente yo creo que es algo más sublime. Si bien se nos llama doctores, no todo el mundo tiene un doctorado. Y en este caso estamos hablando con doctorados. Entonces yo le preguntaría a Sabrina, ¿por qué una vez que te recibiste como licenciada, ¿no?, en biología, tu objetivo central fue ¿por qué el doctorado? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sabrina? Yo decidí hacer el doctorado porque, primero, bueno, en cuanto a la facultad tiene bastante incidencia o digamos, una de las salidas laborales es la investigación. Y a mí me interesaba y quería probar realizar un doctorado. Y ahí, bueno, uno empieza a buscar distintas alternativas a partir de lo que vas estudiando durante la carrera, lo que más te gusta, lo que no, por ahí vas descartando. Y, bueno, y llegaron en un momento por contactos, llegué al Museo de Ciencias Naturales, donde tuve la posibilidad de hacer la tesis de doctorado. Bien, ¿y tu tesis de doctorado sobre qué versó? Bueno, justo la tesis fue sobre ambientes intermareales rocosos, que nombraron ahí en la presentación. Los intermareales rocosos son las zonas de la costa que quedan descubiertas cuando baja la marea y quedan totalmente cubiertas cuando sube. Yo particularmente trabajaba con el mejillín, que es un pariente del mejillón, que comemos en la paella, pero un poquito más chico, y tiene la particularidad de que vive fijo sobre la roca, formando una capa de gran extensión. Por ejemplo, en la zona de Mar del Plata, enfrente del Parque San Martín, aquellos que conocen, hay toda una zona rocosa, y si pasan caminando por la pasarela, durante la marea baja se ve que la roca está toda cubierta de algo negro. Sí. Bueno, son los mejillines. Son importantes a nivel ecológico esta capa que forman, porque son considerados ingenieros de ecosistemas, porque cuando baja la marea tienen ofrecen una zona de refugio a otros invertebrados, como por ejemplo los lombrices de mar, los poliquetos. Perdón. Sí. No, dale, Alberto. Perdón. No, te escucho, Mar. No, pregunta vos qué es. No, quería hacerte una pregunta, Sabrina. Sí. Esta observación que vos hiciste para llegar a estas conclusiones in situ, debe suponer que habrás tenido que trabajar en días y horas y climas adversos. Sí. Bueno, yo justo hacía también experimentos a campo, y eso demandaba mucho esfuerzo físico, y a veces las mareas justo pasan en que en Mar del Plata, o sea, si bien las mareas bajan y suben según la tabla de marea, a veces pasa que cuando son muy cortas las mareas, como en la provincia de Buenos Aires,
si bien el horario de la baja, si hay mucho viento sur, no baja la marea, por lo tanto te quedas sin trabajar. Entonces, a veces ha pasado de viajar y no poder hacer nada. Es decir, viajar porque vos no sos no vivís en Mar del Plata. Porque no vivo en Mar del Plata. Bueno. Y el doctorado estaba en el Museo de Ciencias Naturales. Qué bien. Omar, perdón porque te interrumpí. No. O sea, lo interesante de esto es que obviamente creo que todos hacen de alguna manera trabajo de campo, ¿no? No sé, vos, Nadia, bueno, Nadia, que ella dentro de la biología está dentro de lo que a veces hemos conversado con el tema de la entomología, ¿no? Sí. Y eso obviamente genera un trabajo de campo bastante interesante. Y yo, ¿sabés lo que le preguntaría? Porque cuando vi, que eso yo no lo sabía, que es docente de biodiversidad animal en la carrera de guardaparques. ¿Qué es lo que un biólogo le transmite a un guardaparque? O sea, lo digo de burro que soy, no, nada más. Yo también, adhiero. Acá también el operador, la esposa del operador, todos estamos señalando que somos ignorantes en este y en algunos temas más, ¿no? Obvio. Buenas tardes, perdón, no te saludé, sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Primero, gracias por la invitación. Y sí, con respecto a biodiversidad animal, bueno, es un cargo que obtuve este año en un instituto de educación superior que da en la carrera de guardaparques. Y bueno, fue un gran desafío, obviamente, porque ya de por sí la currícula, o sea, tiene un tema que sería como un barrido de los distintos grupos que hay de animales, pero amoldar eso o acomodarlo a los intereses de guardaparques fue, creo, gran parte de un desafío. Si bien el contenido uno como biólogo lo ve en la carrera, en una materia, y después cada uno de esos grupos de animales se pueden ver en materias propias de ese grupo, decidir qué es relevante para la formación de un guardaparque o qué no, yo creo que fue uno de los grandes desafíos. Y asumo que año tras año siempre se irá moldeando también en respuesta a las necesidades y a las reacciones que tengan los alumnos. Pero sí, se ve todo, se ve desde una esponja hasta mamíferos. Así que es importante. Hay grupos que quedaron relegados por una cuestión del contacto propio que va a tener un guardaparques, pero se ve desde fisiología general, comportamental, algunas cuestiones ecológicas, biodiversidad de grupos nativos y exóticos, o de especies nativas y exóticas del país, principalmente. Y perdón, te hago una pregunta. Sí. Esta carrera, ¿sí? ¿Dónde se sigue la carrera de guardaparques? Yo particularmente yo lo doy en el Instituto Superior Perito Moreno, que está a unas cuadras del Congreso de la Nación. Ah, acá en Capital. Paraná. Sí, en Capital. Ah, ¿y cuántos alumnos tenés? ¿O cuántos alumnos en general tiene la carrera, no? No es una carrera difundida, o muy difundida. No, y se da en pocos lugares. En Capital es uno de los más conocidos este instituto. Y bueno, esta materia es de primer año, o sea, los ingresantes que yo tuve este año fueron 23. ¿23? Ah, sí. Bueno, una cifra importante. Sí, la verdad que sí. Puede parecer poco, pero no. Es intenso. No. A mí no me parece poco. ¿Qué nos podés contar acerca de qué significa la clonación de animales para introducirnos, tanto a la persona que te está hablando ahora, como seguramente los oyentes desconocemos de qué se trata este tema? Bueno, sí, es un tema que actualmente, si bien siempre está en boga, en el último año ha entrado en boga obviamente por razones políticas y curiosidades. Sí. La clonación básicamente hay distintas formas de clonación obviamente, pero me voy a referir a lo que es la clonación animal en particular, ¿sí? de mamíferos sobre todo. La clonación es un método reproductivo que permite obtener un individuo idéntico de otro.
O sea, sería obtener otro Alberto, idéntico. Idéntico genéticamente, esto es importante mencionarlo, idénticamente genético, porque un individuo no es solamente sus genes, su genoma, sino también la historia y su historia moldeada por el ambiente, su interacción con el ambiente. Entonces nosotros vamos a obtener a un animal, o vamos obviamente a un animal, que es idénticamente a otro del cual vamos a decir que es el donante. Si lo que se hace es, se obtiene una muestra de piel o de tejido de un animal donante, en este caso yo puedo hablar de caballos, que es donde me estoy desempeñando actualmente. Se obtiene una muestra de tejido vivo de un animal donante. De ese tejido se obtiene se saca las células y de las células se obtiene el núcleo. Sí, el núcleo es donde está el ADN, que todos oímos hablar alguna vez, o espero que la gran mayoría lo haya hecho, que es la información genética que determina gran parte de lo que somos. No todo, como dije anteriormente, dependemos del ambiente y cada individuo, cada animal individual es su propia historia, pero determina gran parte, cómo va a ser nuestro color de cabello, de piel, de ojos, etc. Entonces lo que se hace es transferir ese núcleo de una célula, se coloca dentro de un ovocito. El ovocito es una de las células fundamentales que da origen a un individuo. Tenemos los ovocitos, o los óvulos mejor dicho, y los espermatozoides. En este caso no se utilizan espermatozoides, se utiliza un óvulo. A ese óvulo le sacamos el núcleo porque ya no nos sirve. No queremos la información del ovocito, sino la de la célula donante. Entonces ese núcleo que habíamos obtenido de una célula donante se transfiere dentro del óvulo, ya sin núcleo original. Eso a través de unos mecanismos, unos pulsos eléctricos y de unos métodos químicos, se activa para que empiece a dividirse y pueda formar un embrión. Ese embrión luego se transfiere a una hembra receptora que lleva a cabo la preñez y si todo va bien, en negrita, si todo va bien y subrayado, porque es un proceso muy ineficiente en general, al cabo de cierto tiempo, dependiendo de la especie, vamos a obtener al clon que estábamos buscando. No sé si fui claro. Muy claro. O algo claro. Y yo te voy a con una o dos preguntas más te voy a hacer para darle lugar a tus colegas. Y obviamente te consulto desde la ignorancia, ¿no? Si, por ejemplo, se intentara clonar un pura sangre de carrera y fuese exitoso, ¿estaríamos, una vez que nace el animal clonado, frente a un pura sangre de carrera similar al que fue su padre biológico? Bueno, esto aprovecho para remarcar. Justamente la clonación, en caso de equinos, se hace para justamente aquellos que ya tienen algún fondo genético que le da ciertas ventajas en el deporte, ya sea carrera, ya sea polo, por ejemplo, intentar perpetuar o mantener esas ventajas, obviamente aplicadas al deporte. Vos vas a querer siempre tener los mejores caballos para el deporte. Entonces, si la genética influye mucho en el desarrollo, en el desempeño de ese animal, el clon va a tener mucho de eso. Y sin embargo, es igualmente importante, como mencioné antes, en el ambiente. En este caso, como es el entrenamiento del animal. Sí, obviamente, el mejor caballo, si está mal entrenado, probablemente tenga muchas ventajas, pero no pueda ser tan bueno como el original, o quizás superior al original. Hay una cosa que dentro de su currículum y que me interesa a mí puntualmente, es que él trabaja en neurobiología del comportamiento y dentro de la medicina, no solo la medicina asistencial, sino también de la práctica forense, hay muchos trabajos que han aparecido con respecto a las neurociencias, el neurocomportamiento. ¿Vos podrías comentar un poco qué significaría la neurobiología del comportamiento desde la biología, ¿no? Desde tu esfera de estudio. Bueno, ¿qué tal, Omar? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, justo neurobiología es un
un gran área dentro de la biología. Creo que ya más o menos se dieron cuenta que ser biólogo ya queda chico, ¿no? Porque hay tantos biólogos que es difícil encasillarlos. Dentro de la neurobiología, yo me especializo en lo que es las preferencias que tienen estos insectos, ¿sí? Las preferencias que tienen estos insectos plagas, que es lo que contó Alberto cuando hice la introducción, y cómo experiencias previas en su vida de estos insectos, de alguna forma modulan las preferencias de lo que va a comer o el lugar donde va a elegir una fruta hospedera, estas moscas. Entonces, mis preguntas van desde ese lado, digamos, y muerden la entomología que mencionaba Nadia o los aspectos de neurobiología generales que vos mencionabas recién. Es como la unión de dos mundos, digamos. Un poco va por ahí lo que yo estoy haciendo. Y siempre es enfocado, digamos, a preguntas tomadas desde la necesidad digamos, del productor, del campo, ¿sí? Siempre con el objetivo general de desarrollar estrategias de manejo y control de plagas. La toma de decisión, digamos, de por qué el insecto va hacia un lado y no hacia el otro, eso muchas veces lo conceptualizamos en proyectos de evaluación y desarrollo de cebos, por ejemplo, atractantes o repelentes de insectos, o como experiencias previas ante alguna sustancia o alguna ingesta de animal genera cambios en su respuesta. O sea, ya sea lo que nosotros le decimos la valencia, que digamos que puede ser un atractante o un repelente. Eso es un poco lo que va el aspecto de la neurobiología que mencionaba ese ítem. Sí, yo le quería preguntar a Sabrina, porque lo que ella habló, digamos, es sumamente interesante, ¿no? Porque lo que con respecto a las consecuencias del aumento del oleaje de la capa del mejillín, ¿cuáles, o sea, tus resultados, cómo se podrían sintetizar? Si vos tenés que decirnos a nosotros, neófitos, a ver, ¿cuáles son tus actuales resultados y conforme a eso, qué podés planear a futuro, ¿no? Sí. O sea, lo de los oceanógrafos ya han visto que en el contexto de cambio climático actual han aumentado la frecuencia y la intensidad de las tormentas de marea. Y eso genera un mayor desprendimiento de la capa de mejillín, que de por sí sucede, pero bueno, al haber más cantidad de estas marejadas o tormentas de marea, generaría más desprendimiento y ahí podría llegar a generar un cambio para todo el ecosistema de los intermareales rocosos. Además, por otro lado, en el grupo de trabajo hay una compañera que estudia al mejillín como su rol bioprotector, porque si bien en Mar del Plata las rocas son bien rígidas, bien duras, en cambio las de la provincia de Buenos Aires más al sur, las costas rocosas son de sedimento consolidado. Y el mejillín justamente genera una bioprotección de las costas y podría ser que, o sea, ayuda a que haya menos erosión en las costas. Entonces, como que, bueno, todo esto de alguna forma va impactando en estos ingenieros, lo que llamamos ingenieros de ecosistemas, y en consecuencia impactar todo lo otro que está relacionado con ellos. Y entiendo que, digamos, tu trabajo en sí es bastante, digamos, o lo juntás o se juntan mancomunadamente, por ejemplo, con los oceanógrafos. Particularmente acá no, o sea, sí, usamos la bibliografía para apoyar un poco y contextualizar la importancia del trabajo, pero no particularmente para este trabajo, pero sí, se podría hacer, digamos, un equipo más interdisciplinario.
Y esto del oleaje del mejillín, ¿vos lo estudiás solamente en la costa argentina, en Mar del Plata, o si uno se va un poco más abajo, al sur, también está el impacto? Es distinto porque ya son otro tipo de costas, las de Patagonia, más al sur son costas más amplias. Y bueno, esto igual estudiamos acá en la provincia de Buenos Aires, que sí que está visto esto que aumenta el oleaje y demás. O sea que sería algo, digamos, que se da en provincia de Buenos Aires. Sí, en principio seguro que sí. Bien. Sí, y bueno, los alcances, digamos, tienen que ver con eso, con construir información de base para poder planificar a futuro, ¿no? Todas políticas que puedan tener que ver con las costas. Esto sería una... Pero, por ejemplo, ¿cuál sería una cuestión, una política a seguir o algo en base a lo que vos estás desarrollando? Cada uno serían como distintos temas en donde, bueno, por ahí entender que es importante conservar la capa del mejillín, porque tiene una función, ofrecen un servicio ecosistémico, lo que llamamos, a las costas, digamos, en general. ¿Y ustedes se enfrentan en el trabajo que hacen con gente que de alguna manera no protege o destruye donde se asienta el mejillín, o no? No, por ahora digamos que no, pero bueno, algunas playas ya trabajamos en playas de Mar del Plata y más al sur, que por ahí son más prístinas, pero las de Mar del Plata ya son playas enteramente modificadas. Bueno, Alberto, nosotros como muchas veces en el programa, cuando hablamos de muchos temas, de la medicina legal, el derecho, siempre entramos en terreno donde el Estado está ausente, ¿no? De alguna manera. Obviamente nadie los va a incomodar a ellos ni nada, pero digamos, yo haría una pregunta así a ver, o sea, me la hago yo como médico, puntualmente 100% asistencial, si siempre el Estado estuvo al lado del médico asistencial. Yo te doy la respuesta, yo digo que no. Pero ellos, obviamente, sin comprometer a nadie, pero digamos, si ustedes sienten a este momento, todavía obviamente le falta muchísimo, pero si sienten que desde los organismos donde ustedes están o representan, puntualmente el CONICET, yo me parece que sí, yo creo que sí, que si tiene vocación el CONICET de que las cosas trabajen bajo, digamos, la bien entendida tutela del Estado, ¿no? Y hablo de la investigación, que se fomente la investigación, los proyectos de investigación, que sean, que el investigador sea favorecido, no solo intelectualmente, sino en cuanto a cuestiones que le favorezcan también su vida y también estimular. Yo, haber estado una pasantía 2 veces, una vez en Inglaterra y en Estados Unidos, y me hablaban de que ellos tenían durante todo el año la necesidad de presentar tantos trabajos al año, pero ellos iban a todos los congresos locales, internacionales. ¿A ustedes les pasa lo mismo o lo ven que es lo mismo para ustedes? Pablito. Sí, bueno, el CONICET creo que cruza, digamos, una historia argentina en cuanto a que la educación es pública, gratuita y laica. Sí. Y ahí está un poco la tutela del Estado siempre presente. Esto no fue así, digamos, no hay que hacer un revisionismo histórico, digamos, pero ya hace varios años que sí hay una política fuerte de motivar la investigación, y por esto que te decía antes, ¿no? La investigación y desarrollo técnico, o sea, siempre es una pata fuerte, digamos, que no es simplemente generar conocimiento, sino
que haya un dinamismo, digamos, de todo esto. Pero sí. Lo que sí, bueno, obviamente dependemos, o sea, el CONICET depende, digamos, de una cartera digamos, de plata del Estado. Sí. Y bueno, sí, ha pasado por altos y bajos. Y bueno, es difícil. Hoy, bueno, estamos justamente pasando iniciando un nuevo gobierno que es no menor, que uno de los temas que se toque y que esté, digamos, en boca de todos es que van a tocar el CONICET. Es como, más allá de, digamos, de esto que decías vos de la política, no es no menor que la gente diga, bueno, hay un CONICET. Antes, quizás, hasta hace no mucho, eran bichos raros. Y hoy forma parte de una política de gobierno y una discusión, que eso es no menor. Yo soy partidario de que sí, que tiene que ser, obviamente, formar parte de la cartera de gobierno y, obviamente, no hay potencia en el mundo. O sea, si todo el mundo se quiere parecer, digamos, a Europa o a países desarrollados, fíjate quiénes son los que tienen desarrollo tecnológico y quiénes no. Pablo, escúchame, si uno que siempre se nombra el MIT, y bueno, ¿no? Sí. Tenemos en un país y bueno, es un organismo... Porque, sí, o sea, a ver, nosotros como científicos no esperamos, digamos, no somos Superman, somos una persona más. Obvio. Que nos subimos al bondi y vamos a pagar la cuenta de luz y tenemos las mismas cosas que le pasa a todo el mundo. Pero me parece como política de país que forma parte de la soberanía, tener conocimiento seguro sobre tu territorio. Sí. Soberanía no es un límite geográfico. Soberanía es tener conocimiento de tu territorio, aprovecharlo, responder ante una situación. Y eso me parece que si se pone en duda eso, me parece que, bueno, José decía, ¿no? Es mucho más cara. Sí, totalmente. Yo me permito, perdón, una reflexión, sí. ¿No? Yo creo que es cierto que en el CONICET hay apoyo al investigador, hay vocación, hay interés. Creo que eso no tenemos duda. Me hago cargo de lo que digo. El problema es que cuando uno se refiere al Estado, no se está refiriendo al CONICET, se está refiriendo al macroestado que no le interesa al CONICET, que quiere hacer desaparecer al CONICET, porque recordamos aquellos políticos que hace muchos años atrás querían mandar a lavar los platos a los científicos, ¿sí? Y que eso se sigue perpetuando, porque hoy estamos frente a jóvenes biólogos que se sienten amparados, protegidos y respaldados por el CONICET, al cual identifican lógicamente como estructura jurídica del Estado. Pero si el macroestado, no el microestado que es el CONICET, el macroestado no solo no ayuda, no colabora y no impulsa al CONICET, sino que se lo quiere hacer desaparecer del mapa, el futuro es bastante oscuro. Y de esto me hago cargo yo, no es una reflexión muy personal mía, muy personal. Alberto, vos sabés que yo le quiero hacer una pregunta a los cuatro doctores. Pregunta final, por favor. Pregunta final. Estamos y que me den así una. Obviamente va para una pregunta, para una contestación breve y rápida. Si en algún momento de lo que hasta ahora vienen trabajando, investigando, en algún momento les apareció como idea o tentación la idea de irse a trabajar o a investigar, fundamentalmente de ir a investigar afuera. ¿Pablito? Sí, bueno, yo tuve una participación, una invitación en la Universidad de Cambridge, y bueno, la intención era, el laboratorio quería que me quede, digamos, era una capacitación a la cual fui, pero la intención era, digamos, de quedarme ahí a hacer los estudios postdoctorales. Pero ahí fue un poco lo que vos me decías al principio. ¿Te das cuenta? Cambridge es de las top 5 universidades del mundo. Sí.
tuve la suerte que fue totalmente gratis y dijeron vení, y bueno. Y te das cuenta que estás con una estructura, digamos, de vuelta a lo anterior, ¿no? Que lo pagó el Estado, lo paga la gente. Seguro, seguro. Y forma profesionales, ¿sí? Científicos, técnicos que están a la altura de nivel mundial. Totalmente. Entonces, yo ahí dije, ok, estoy, digamos, en primera A, digamos, y estoy perfectamente, y no desentonaba. Entonces, ahí como que revaloricé y dije, bueno, gracias. Y bueno, y ahí presenté un proyecto acá en Argentina y bueno, por suerte me salió y, digamos, pude volver sin más problema. Pero sí, conozco gente y tengo amigos muy cercanos que sí, digamos, el sistema, porque también uno queda, digamos, encerrado de alguna forma, quiero decir, esto lo hace por vocación y es muy difícil a veces bajarse. Porque uno no solamente que es un tema de particular, sino que es una vida que no tiene acá adentro. No fuese por vocación, no hay nadie, no queda nadie acá. Claro, ¿viste? O sea, no hay mayor acto de rebeldía que hacer lo que a uno le gusta. ¿Vos, Sabrina? A mí, en mi caso particular, no, yo nunca me vi tentada de participar afuera. Sí he hecho cursos y he viajado bastante, pero siempre hacer cursos, nunca trabajé afuera y siempre estuve conforme acá. ¿Vos, Nadia? Por ahora. ¿Nadia? Sí, a mí particularmente me gustaría ir a hacer una estadía corta, por algo similar a lo que cuenta Pablo, el tema de poder conocer. Bueno, pero estás hablando de estadía, sí. No de instalarte. No, de instalarme la verdad me gustaría quedarme acá. Está bien. Poder devolver lo que se invirtió en mi educación y en mi formación. ¿Vos, Matías? Sí. Voy a decir mi opinión papá. y quiero nada más de luego hacer un pequeño comentario breve respecto a lo que hablaban antes con Pablo. Sí, yo al igual que Pablo, por suerte, tuve la posibilidad de hacer una estadía corta de unos 3 meses en Estados Unidos. Eso me permitió conocer otra realidad, de formas de trabajar, otro contacto con otra cultura, y siempre es muy enriquecedor. Uno creo que cuando está en la carrera, o por lo menos ciertas orientaciones, uno siempre piensa hacer al menos una estadía, puede ser meses o años, en algún lugar de lo que uno llama el primer mundo, para nutrirse de cosas que acá por ahí son difíciles de tener asequible. Pero creo que la mayoría lo pensamos de esa manera, o por lo menos yo me hago cargo de mí, de un paso para luego volver de donde uno vino. Pero bueno, otros deciden por múltiples razones finalmente quedarse. Y solamente una pequeña aclaración respecto a lo que mencionaban, no es aclaración, una acotación mía, respecto a la presencia del Estado. Siempre en las noticias siempre sale el CONICET, y es inevitablemente la institución más prestigiosa de ciencia en el país y que mueve mucho recurso humano y mucho dinero, obviamente, para llevar a cabo las investigaciones. Pero también las universidades, que son parte del Estado y que muchas veces incluso dentro de nuestro ámbito son como menospreciadas en CONICET. Se hace mucha ciencia, muchas veces con cargos docentes o incluso ad honorem y con financiamientos del Estado, pero a través de las universidades, en las cuales CONICET por ahí no se mete porque tiene otros intereses, otras escalas para evaluar. Solamente ese comentario. Gracias, chicos. Omar. Yo, bueno, gracias a Sabrina, a Nadia, a Matías y a Pablito por estar, porque realmente yo sé que no es fácil juntarlos a los 4. Verdad. Y realmente es un honor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Por el espacio. Gracias por el espacio, sí. Gracias. Hasta la próxima y muchas gracias. Estas fueron las noticias más importantes que pasaron acá por los estudios de Radio AMEP, AMEP TV también, por supuesto. Te invitamos a seguir conectado con nosotros, a seguir la información minuto a minuto en nuestro canal de YouTube, www.ameptv.com.ar, en todos nuestros canales abiertos de redes sociales también, y por supuesto, además de suscribirte al canal, la invitación está abierta para que también vivas toda la experiencia de la información en www.ameptv.com.ar. Entérate quiénes somos en www.amepargentina.com.ar también. La invitación está abierta, sumate y nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima. Gracias.